continuación, entonces, vamos a hablar de esta parte que es tan compleja y es no todas las TVs, y ya lo hemos hablado con el doctor Almendral, nos lo habló también el doctor Porta, nos lo acaba de hablar Andrés, no todas las TVs son mapeables, porque definitivamente van a producir colapso hemodinámico durante ellas. Y entonces el doctor Santiago Vélez, que es médico internista y especialista en cuidado crítico, y que actualmente es uno de los líderes de la terapia de ECMO en la Clínica Las Américas, de la ciudad de Medellín, nos va a estar hablando del soporte hemodinámico, cuándo considerarlo y cómo realizarlo durante la ablación de TB. Doctor Santiago, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias al doctor Díaz por su invitación y su amable presentación. Bueno, este es un tema que pienso yo que va a ganar cada vez más momentum en el tratamiento de los pacientes que se llevan a ablación. Van más o menos ya unos 70 años desde que se empezó el manejo intervencionista de las arritmias con el pionero del doctor Charles Bailey, que empezó a intervenir los pacientes en circulación extracorpórea en un manejo que era quirúrgico y que en los siguientes 30 40 años la terapia evolucionó volviéndose completamente percutánea a partir de los mediados de los 80. Sin embargo, digamos que como no todos los pacientes se pueden manejar de manera estable durante el procedimiento, digamos que hay un retorno al soporte extracorpóreo para poder llevar a una terapia exitosa a ese conjunto de pacientes que no toleran el procedimiento de manera segura y que llevan a una complicación por descompensación cardíaca durante el mismo procedimiento. Entonces, cuando el paciente se descompensa o está en una crisis de choque cardiogénico previo a llevar al procedimiento, pues nos vamos a encontrar con que el éxito del procedimiento se limita, porque en gran cantidad de esos casos hay que suspender el procedimiento para evitar que el paciente fallezca. Y que además el propio procedimiento puede llevar a una descompensación cardíaca y a empeorar las arritmias de un paciente que ya está gravemente enfermo por el volumen que se infunde a través del catéter durante el procedimiento. Por lo tanto, para soportar estos pacientes, eh, digamos que tenemos cuatro opciones en el mercado. La más antigua, digámoslo así, es el uso del balón de contrapulsación intraórtico que nos da un soporte, vamos a llamarlo leve, y por lo tanto en la mayoría de las publicaciones internacionales lo excluyen como verdadero soporte mecánico. Y tenemos las otras tres opciones. Tenemos el Impella, que es una bomba axial que se pone en la válvula aórtica, de la que se cuenta con tres tamaños, dando 2,5, 3,5 o hasta 5 litros, dependiendo del dispositivo que usemos. Infortunadamente, en Colombia no se dispone frecuentemente de este soporte porque los costos son bastante significativos. O tenemos los otros dos, tenemos el Tandem Heart. El Tandem Heart básicamente es una centrífuga que tiene una cánula de salida que se pone por vía transeptal en la aurícula izquierda y nos permite descomprimir el volumen del ventrículo izquierdo y dar soporte presor al paciente. Este tipo de soporte no requiere una membrana de oxigenación y por lo tanto le quita complejidad al sistema y le disminuye algunos riesgos. Y por último tenemos el soporte completo, que es tanto derecho e izquierdo, y ese es el ECMO venoarterial, el cual normalmente, porque hay varias formas de canular, se canula a través de la vena y la arteria femoral, permitiendo soportes de hasta 7 litros en los pacientes que están gravemente descompensados, pero que actualmente lo vamos a manejar con un gasto de entre 3 y 4 litros por minuto durante las asistencias ventriculares. La carga de publicaciones internacionales en esto, como les decía, está más en el Impela, pero digamos que el Impela
no nos permite dar algunos soportes como el soporte derecho y va a tener algunas dificultades en el procedimiento comparados con el ECMO. Entonces, ¿en qué tipo de escenarios nos vamos a encontrar el soporte mecánico en un paciente que está en una arritmia que amenaza la vida? Digamos que el primer escenario va a ser el uso profiláctico en pacientes que están programados para estudios de mapeo y ablación. ¿Qué pacientes vamos a predecir que esos pacientes se pueden descompensar en el procedimiento y por lo tanto se hace más seguro hacerlo bajo soporte mecánico? El segundo escenario sería el soporte urgente en pacientes que uno los lleva al procedimiento de ablación, pero hacen una descompensación aguda durante el mismo y por lo tanto hay que soportarlos durante el procedimiento de manera, pues, como les decía, emergente. Y por último, los pacientes que estaban presentando una tormenta rítmica asociada a choque cardiogénico previamente al ser llevados a ablación y por lo tanto se llevan ya soportados al procedimiento. Vamos a empezar entonces hablando del soporte profiláctico. El soporte profiláctico se ha venido haciendo, digámoslo, de manera intuitiva desde probablemente los años 90 y no se logró una medición de el impacto que tenía la descompensación aguda de estos pacientes hasta que en el año 2015 el grupo del doctor Santangeli y el doctor Callans publican este reporte de 193 pacientes que eran llevados a la ablación y ellos midieron la tasa de descompensación aguda durante el procedimiento, encontrando que un 11% de sus pacientes hacían colapso hemodinámico durante la inducción y que ese colapso hemodinámico eh, llevaba a la suspensión del procedimiento en un 72% de los casos. Y por lo tanto, pues digamos que el procedimiento era fallido. De esos que se llevan pues al procedimiento, encontraron que hacían soporte ellos de manera profiláctica o emergente en el 4,5% de los pacientes. Y hicieron un estudio retrospectivo para buscar los factores de riesgo que les predecían qué pacientes iban a hacer el colapso hemodinámico. De manera muy importante, la mortalidad de esos que se descompensaron durante el procedimiento fue del 50% comparado con el 11% de los que no se presentaron a la descompensación aguda. Entonces, cuando hacen el estudio retrospectivo de los factores de riesgo que nos llevan a ese deterioro, ellos encuentran estos factores y con ello construyen un puntaje que es el puntaje famoso que se llama el PAINS. Ese puntaje nos va a predecir qué pacientes pueden hacer una descompensación aguda durante el procedimiento de la ablación ventricular. Y hacen un punto de corte alrededor de 14 si el paciente no es llevado a anestesia general o 17 si el paciente es llevado a anestesia general. Y la conclusión del estudio y del posterior puntaje que publican es que esos pacientes que se van a llevar a la ablación y que tengan un puntaje superior a esos cortes deberían ser soportados en forma mecánica. Sin embargo, este puntaje no es un puntaje perfecto. Vamos a encontrar en la literatura una serie de publicaciones, como por ejemplo esta que se hace en Praga, con un número bastante significativo de pacientes, y donde ellos no encuentran ni la misma tasa de descompensación aguda que encontraron los de la Universidad de Pensilvania con el doctor Santangeli, puesto que a este grupo de la Universidad de Pensilvania el 11% le hacían descompensación aguda y a este grupo apenas el 4%, y tampoco encontraron que un PENES por encima de 14 fuera un predictor real de que el paciente fuera a hacer la descompensación. Y así como este grupo, tenemos otros que han llegado a conclusiones similares. Y de ahí podemos concluir que el PENES sí es un fuerte predictor de mortalidad a largo plazo, pero no necesariamente es un tan buen predictor de descompensación aguda durante el procedimiento de ablación,
y que probablemente el factor fundamental que puede inestabilizar al paciente es el uso de anestesia general durante el procedimiento. Sin embargo, digamos que este puntaje sigue siendo a nivel mundial el más utilizado, el más recorrido, pues no tenemos otra manera de predecirlo. Y a la luz de la literatura actual, sigue siendo válido predecir que esos pacientes que presentan esos factores de riesgo, es decir, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una fracción de eyección tremendamente deprimida, que tenga una cardiopatía isquémica, que sea diabético o que sea mayor de 65 años, esos pacientes efectivamente parece que sí tienen una mayor tasa de mortalidad y descompensación, aunque no sea reproducible en todos los casos, y se ha demostrado en un estudio de casos y controles, también del mismo grupo de Pensilvania, liderado por el doctor Musser, que podemos tener un impacto en la mortalidad temprana si los llevamos al procedimiento soportados. Ese trabajo que les digo fue publicado en el 2018, donde toman 674 pacientes. Es un estudio retrospectivo donde toman los pacientes que fueron llevados a asistencia ventricular y los comparan con controles con factores similares de riesgo que no se habían llevado al procedimiento con asistencia ventricular. Este trabajo está hecho no con ECMO, sino con Impela, como les decía yo, que es el mayor volumen de la literatura, y se fijaron en la aparición de descompensación hemodinámica aguda, la mortalidad y qué tan efectivo podía ser el procedimiento si se hacía bajo el soporte mecánico, encontrando que, así como en el estudio previo, el 11% de sus pacientes, probablemente porque compartían pacientes con el estudio previo, que el 11% de los pacientes recibieron una asistencia preoperatoria, que el PENIS medio de toda la cohorte era de 13, mientras que los que lo recibían profiláctico lo tenían en 13 y los del grupo control 12 o inferior, que entre los pacientes que no se soportaron previamente, un 12% terminaron recibiéndolo de manera urgente y que tenían una tasa de éxito del procedimiento que era muy superior entre los que estaban soportados y los que no estaban soportados, del 81 contra el 62%. Cuando hacen un análisis del peines, encontraron que el peines de corte de 15 o más era el que más se beneficiaba. Y con ese estudio, digamos que a nivel internacional se zanja la cuestión de que el uso de asistencia mecánica puede disminuir la mortalidad a corto plazo de los pacientes que se llevan al procedimiento. No así la mortalidad a largo plazo, porque no podemos olvidar que estos pacientes son pacientes muy enfermos, con cardiopatía dilatada y fracciones de eyecciones muy comprometidas, y por lo tanto su mortalidad intrínseca sigue siendo muy alta. ¿Qué dificultades podemos hablar entonces del Impela para el soporte de estos pacientes? Entonces, primero que si usted va a hacer una ablación epicárdica o endocárdica, la implantación de este dispositivo en la válvula aórtica puede interferir mecánicamente con el paso de los catéteres. Segundo, que al ser un dispositivo directamente implantado en el corazón, hace una interferencia electromecánica que dificulta la interpretación de las ondas electrocardiográficas, que no da soporte al ventrículo derecho y que, por lo tanto, aunque usted mejore la función izquierda, en presencia de una taquicardia ventricular sin pulso, usted va a tener una disfunción derecha que le va a llevar al traste del paciente. Y como les decía, el costo, que en nuestra realidad de Colombia es muy alto comparado con otras formas de soporte. Entonces, teniendo claro el impacto en el paciente que lo ponemos profiláctico, pues debemos preguntarnos, ¿y por qué no lo ponemos entonces en el paciente que falla y se lo ponemos en el servicio de electrofisiología, y con eso disminuimos la tasa de pacientes a los que le vamos a poner la asistencia? Entonces, la pregunta aquí importante es, ¿debemos esperar a que el paciente se descompense o es mejor soportarlo desde el inicio? Y eso lo podemos contestar con el estudio del doctor Maturia, donde llevó a 93 pacientes a ablación de taquicardia ventricular y encontraron que 13% presentaron descompensación aguda en el laboratorio de electrofisiología, ¿cierto? Mientras que 24% lo tenían profiláctico a discreción del grupo. Y compararon
los pacientes, ¿cierto? Ahí les muestro el PAINES que era elevado, y encontraron ellos que la mortalidad en el grupo que se soporta profilácticamente se parece mucho a la mortalidad del grupo en general, mientras que aquellos que se descompensan agudamente y se les implanta el dispositivo en el servicio de electrofisiología van a tener una mortalidad superior al 50%. Por lo tanto, digamos que no es una buena práctica dejar como último recurso el soporte mecánico para rescatar los pacientes y que debemos adelantarnos al deterioro poniéndolo de manera profiláctica antes de que inicie el procedimiento de electrofisiología. Sin embargo, tenemos otros grupos que han publicado una estrategia, digámosla, intermedia. Esa estrategia intermedia consta de que llevan los pacientes de alto riesgo y tienen preparado el dispositivo al lado del paciente de manera que el tiempo de respuesta sea menor y se pueda soportar tempranamente el paciente disminuyendo la disfunción orgánica irreversible. Este trabajo es un trabajo muy pequeño, solo 10 pacientes, y de los 10 pacientes que llevaron con riesgo intermedio y que tenían listo y preparado todo, solo lo tuvieron que usar en uno y pues les fue muy bien en ese paciente que soportaron. De manera que, aunque haya una tendencia en la literatura también a pensar en esta posibilidad, creo que está claro que el paciente de alto riesgo debe ir soportado desde el inicio de la terapia. Bueno, el tercer grupo de pacientes que se pueden beneficiar de este soporte son los pacientes que ya estaban en choque antes de ser llevados al laboratorio de electrofisiología. Estos son pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo en presencia de un choque cardiogénico y que requieren un soporte mecánico para salir de la crisis, tanto de la crisis arrítmica como de la crisis presora. Entonces, debemos preguntarnos de entrada dos cosas. Primero, ¿sirve el soporte mecánico para abordar una crisis de tormenta rítmica? Y la segunda pregunta es, ¿llevar esos pacientes que estaban ya en choque a ablación es técnicamente posible? Entonces, la primera pregunta de si podemos usar el soporte mecánico para abortar una crisis de tormenta eléctrica se contesta en la literatura con varios trabajos. Este primero que les presento, que es liderado por el doctor Lepenec-Pringent, encontraron que pacientes que se llevaron a ECMO por choque, más o menos el 16.9% fueron por esta causa. Estaban en choque, hicieron arritmias que los metieron en peor compromiso hemodinámico y necesitaron el ECMO para soportarse. Como en todos, es más frecuente en hombres pues, superiores a los 50 años, con fracciones de eyección deprimidas, ¿cierto? La mitad de estos pacientes estaban en fibrilación ventricular refractaria y se montaron en paro, de manera que eso nos va a ensombrecer un poquito los resultados del estudio porque son pacientes más graves, ¿cierto? Se demoraron más o menos 4.5 horas desde el inicio de la tormenta arrítmica hasta que pudieron tener el soporte hemodinámico y en promedio habían recibido 15 descargas antes de soportarse en el ECMO venoarterial. ¿Qué encontraron? Que si yo monto un paciente en soporte mecánico con ECMO venoarterial, el 61% regresa en el ritmo sinusal inmediatamente tras la implantación del ECMO y que prácticamente el 100% en las 3 horas siguientes estaban en ritmo sinusal. Todo esto mediado probablemente por la descompresión del ventrículo derecho que media la terapia con el ECMO, como por la caída de la descarga adrenérgica que está mediada por el choque. Encontraron una supervivencia del 50%, la mortalidad cuando era fibrilación ventricular refractaria es 76%. Recuerden que en promedio en el mundo, cuando montamos un paciente en paro, en ECMO, la supervivencia no supera el 25%, de manera que está con la supervivencia mundial. Y de estos pacientes, uno terminó trasplantado, otro terminó en asistencia de larga duración, pero como les digo, 50% de supervivencia en general. El ECMO obviamente es una terapia mórbida,
Y por eso digamos que a nivel de riesgo-beneficio esto hay que tenerlo en cuenta. Mm, El principal riesgo del ECMO es el sangrado, que supera el 10%, y tenemos riesgos también muy complejos como la oclusión de las extremidades, donde ponemos las cánulas con incluso amputaciones o infecciones que necesitan intervenciones adicionales. En este trabajo en particular, solo los montaron en ECMO y no se llevaron a evaluación del foco arritmogénico, ¿cierto? Podemos concluir a partir de este trabajo que el ECMO es útil para abordar la tormenta eléctrica, pero que no resuelve el problema a largo plazo. Y para resolver el problema a largo plazo, entonces, lo correcto sería soportar el paciente y después llevarlo a mapeo y ablación. Para eso les traigo este otro trabajo del grupo de la Universidad de Milán, donde ellos recopilaron 19 pacientes, ¿cierto? Que son más o menos 2,6% de todos los pacientes que llevaron a ablación en su institución. O sea, 2,6% de los pacientes que ellos llevan son pacientes que estaban con inestabilidad hemodinámica y que necesitaron soporte mecánico. O sea que aunque es una cosa que no es muy frecuente, tampoco es anecdótica. Y eran pacientes que tenían choque cardiogénico por taquicardia ventricular no tolerada o tormenta eléctrica en las 12 a 24 horas previas en 12 pacientes, y en 7 por haber tenido que suspender un procedimiento previo porque no toleraron la inducción de la taquicardia, ¿cierto? Entonces en estos pacientes se les implantó el ECMO antes del procedimiento y ellos encontraron un éxito eléctrico del 68% a los 7 días, que no hubo muertos en el procedimiento y solo un muerto de ese grupo a 42 meses, y era un paciente que llevaron a trasplante, lo que digamos que es un trabajo bastante sorprendente, pues porque eran pacientes muy enfermos y no tuvieron prácticamente muertos, ¿cierto? Lo mismo podemos hablar de este otro trabajo de la clínica Cleveland, donde tuvieron 21 pacientes en choque cardiogénico a los que no se les pudo quitar el soporte mecánico porque hacían la arritmia, ya estaban en ECMO, con un PENETS de 18, pues, además que estaban en choque, pues, y 52% recibieron el soporte porque estaban en choque y 48% porque tenían una arritmia inmanejable. Este estudio, digamos, lo que es más variado, incluyeron pacientes con balón, pacientes con impela, pacientes con ECMO o pacientes con 2 o más soportes. Ellos reportan que tuvieron éxito el procedimiento en el 71%, que 2 pacientes no lograron control con la ablación a pesar de que se les intervino allí, que se logró quitar la asistencia a 81% de los pacientes en los siguientes 2 días, pero sin embargo la mortalidad al alta estaba cercana al 30%. Y de manera muy importante, en este grupo, los que estaban en ECMO tuvieron una mayor mortalidad que los que estaban soportados con otras terapias, pero probablemente porque eran pacientes de una muchísima mayor gravedad. Eh, y por último, les quería comentar este último trabajo que me gusta mucho, donde ellos separan los pacientes como pacientes de rescate o indicaciones profilácticas, entonces, que son pacientes de alto riesgo o que ya estaban en choque antes, ¿cierto? O que habían fracasado en un procedimiento previo y han tenido que suspender el procedimiento. Aquí tenemos 74 procedimientos, como les digo, eran de alto riesgo, 22% por choque cardiogénico y ya estaban en UCI, 48% por pobre tolerancia a la TB inducida, pero autolimitada, y 22% por haber tenido que suspender el procedimiento con anterioridad, y solo un 8% lo recibieron como rescate. Aunque no reportan el PAINS, pues si podemos mirar aquí, pues vemos que es alto, probablemente nos va a dar 16 o más si hacemos el cálculo. Los tiempos de soporte generalmente en todos estos estados son cortos, 24 horas, y ellos encontraron que su mortalidad era muy buena, que un paciente murió por falla, 3 se trasplantaron, 1 recibió un dispositivo de asistencia ventricular y que la mortalidad a 23 meses fue del 12%, lo que avala pues el procedimiento como un procedimiento seguro a corto plazo y que tiene un impacto sobre la mortalidad, ¿cierto? Lo mismo podemos decir de este otro trabajo del doctor Santangeli.
ellos siguieron publicando después de sus estudios iniciales y reportan pacientes que ya están en choque, no de manera profiláctica, con una fracción de lesiones comprometidas con penes altos, ¿cierto? Y estos pacientes encontraron que tenían una mortalidad de 10 días demasiado elevada, del 76%. Con 20% de los pacientes murieron porque no lograron controlar las arritmias. De manera que las publicaciones en la literatura son variables. Habrá pacientes más enfermos que otros en los diferentes cortes y también tenemos que tener en cuenta pues la experiencia del grupo tratante, tanto del ECMO como del manejo de las arritmias. Como conclusión, entonces, yo quería decirles que los pacientes con factores de riesgo tienen mayor probabilidad de morir o de tener que suspender el procedimiento y que eso lo podemos medir por el puntaje de Pines con un puntaje mayor de 15, que esos pacientes se pueden soportar profilácticamente y que con eso les vamos a disminuir la mortalidad y que vamos a lograr procedimientos más exitosos. Y finalmente, que el uso de ECMO es una estrategia efectiva para controlar la tormenta eléctrica refractaria o inestable y que nos permite después un manejo de la arritmia de manera segura y duradera. Yo les agradezco mucho la atención. Que estén muy bien a todos. Muchas gracias, Santiago. Definitivamente con el avance de la tecnología cada vez entramos pacientes más enfermos y entonces cada vez vamos a requerir más estas terapias de soporte hemodinámico y como nos mostró Santiago, es mejor posiblemente entrar de entrada con estos soportes que esperar que el paciente ya esté colapsado en sala en la arritmia ventricular. Ya lo hacemos en nuestro medio, se puede pedir, se puede hacer y hay que empezar a tenerlo en cuenta.